Aquí vamos a trabajar con un, tutorial para elaborar nuestras gráficas a partir de las distribuciones de frecuencia que hemos elaborado. Como habíamos visto en los tutoriales anteriores, tenemos nuestra distribución de frecuencias para el número de hijos, para los puntajes en la prueba de español que ya habíamos platicado y la distribución de frecuencias de esta variable continua que son los salarios de 100 jornaleros. Como ustedes recordarán, empezamos a trabajar con la variable discreta número de hijos, donde el eje, digamos que la variable que estamos analizando, pues son el número de hijos por familia. Acá tenemos nuestra frecuencia absoluta, que son el número de familias que tienen determinado número de hijos. Y ahí nos habíamos dado cuenta que en este grupo de 120 familias que tenemos, pues había alrededor de 36 familias que tenían 8 hijos, ¿no? O sea que la mayoría de las familias tenían entre 7 y 9 hijos, como ya habíamos visto. Luego preparamos la frecuencia acumulada y luego la frecuencia relativa acumulada, que de alguna manera si nosotros expresamos estas dos variables, la voy a poner acá, las voy a copiar nada más, pero si recuerdan las voy a copiar como solamente los valores, porque teníamos ahí algunas fórmulas, y a estos ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar un poquito le voy a quitar estos, ¿qué podríamos decir? Cifras significativas, ¿no? Para que sean un poquito más homogéneos. Y ahora esto lo voy a expresar en porcentaje. Por acá estaba la expresión de porcentaje, aquí está. Entonces, expresándolo en porcentaje, entonces ya nos queda el porcentaje de frecuencia relativa, y acá nos quedará el porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Aquí no es que sea cero, lo que pasa es que casi no tenemos cifras significativas, ¿verdad? Aquí esta proporción era muy chiquitita. Ah, no, sí es cero porque teníamos 0 familias con 2 hijos en esta muestra. Entonces esto sí está bien, vamos a regresarlo. Bien. Perdón por la tosecita. Bueno, voy a colocar todo esto, lo voy a centrar para que se vea más bonito. Y estos son pues las sumas, así que esta parte pues no le vamos a hacer mucho caso. Bien, ahora vamos al graficado. ¿Qué vamos a graficar? Pues hay distintos tipos de gráficas que se estilan en estadística. Una de ellas es el histograma, que quizá ya ustedes hayan oído hablar de ¿no? Entonces vamos a hacer aquí los histogramas. Primero vamos a trabajar con la pestaña de insertar. Noten ustedes que aquí Excel nos ofrece varias pestañas, ¿no? Primero está la de archivo, que es la que para abrir, guardar, cambiar nombre, etcétera, de los archivos. Aquí iniciamos con Excel y en esta pestaña dice insertar. Es aquí donde hacemos nosotros nuestras gráficas. Yo les sugiero que cuando hagan una gráfica, pues siempre vayan a una celda limpia, y entonces aquí nosotros vamos a hacer una gráfica de columnas, es decir, un histograma. Vamos a optar por la primera, el primer recuadro, aunque todos los demás son buenos para usarse, pero lo más clásico es lo mejor. Ahora, fíjense ustedes que aquí nos dio nada más un espacio para realizar una gráfica, y también en la parte de arriba los iconos cambiaron un poco. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestros datos y vamos a usar este icono que viene aquí. Al seleccionar datos, nos despliega esta ventanita de diálogo.
En esta ventanita de diálogo dice rango de datos del gráfico. Aquí es donde nosotros vamos a escoger nuestros datos. Oprimimos esta parte rojita aquí y entonces escogemos la frecuencia, todas nuestras frecuencias e insertamos, ¿no? Noten ustedes, ahora déjenme que vean aquí, noten ustedes que aquí empieza en 1, o sea que automáticamente, o más bien como dice la gente, ¿no? Por defecto o por omisión, más bien por omisión, Excel empieza con el número 1. Sin embargo, ustedes recordarán que nuestra variable empieza con el 0 porque hay familias que tienen 0 hijos, que son 2. Este valor que está aquí no corresponde a 0 hijos, así es de que le vamos a cambiar estos valores para que empiece no en 1, sino en 0. Para esto, fíjense cómo dice aquí, etiquetas del eje horizontal, editar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a editar la entrada para que estos numeritos de aquí empiecen en 0. Así que vamos a oprimir este botoncito que está aquí de editar y vamos a dar un clic sobre la flechita roja y ahora sí vamos a escoger nuestros datos que deben de ir, que son estos. Aceptamos y aceptamos nuevamente. Noten ahora que nuestra gráfica, nuestro histograma ya empieza con nuestro valor de variable 0, ¿verdad? 0 hijos por familia, que este eje horizontal nos muestra el número de hijos por familia y el eje vertical el número de familias que tienen determinado número de hijos. Yo lo que voy a hacer ahorita va a ser, voy a poner esta etiqueta, la voy a poner en la parte inferior, para lo cual la selecciono y entonces con el botón secundario del mouse, oprimo esta parte que dice dar formato al área de la gráfica. En esto, aquí me ofrece varias propiedades que tengo en la gráfica. En realidad, lo que yo tengo, ¿verdad? Son el relleno, es decir, que cómo se va a rellenar. Yo lo voy a poner sin relleno, el color de borde sin línea y entonces en esta parte también le voy a decir que sin relleno y sin borde. Entonces yo ya no tengo borde, le voy a borrar estas líneas de aquí, ¿sí? Y esta parte de aquí que le voy a dar doble clic, dice formato de la leyenda. Aquí en formato de la leyenda le voy a pedir que la ponga en la parte de abajo para que no me quite espacio aquí porque el nombre que voy a poner es muy largo. Yo le voy a poner, le voy a cambiar este nombrecito de aquí y le voy a poner nada más a ver, con mucho cuidado voy a darle un clic para ver si me puede cambiar, pero no quiere cambiar el valor. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar de plano y después ya le pondré lo que yo quiera. Ahora, en las barritas, pues sí, más o menos sé cuántos son, pero sería muy útil que nos dijera cuántos son. Así sé que lo que voy a hacer es que las voy a marcar. Noten que cada barrita ya tiene como 4 puntitos o 4 rueditas arriba. Entonces aquí le voy a decir que con el botón secundario, es decir, fíjense, lo marco primero sobre cualquiera y ya me pone bolitas sobre todas las barras. Luego sobre cualquiera oprimo el botón derecho del mouse y me aparece esta ventanita de diálogo y le digo que me agregue la etiqueta con los datos. Noten ustedes que aquí ahora sí hay 2 familias que tienen 0 hijos, ¿no? Hay 3 familias que tienen un hijo. Aquí es donde yo puedo ponerle pues los letreros, ¿no? Abajo yo ya le puedo poner
que el eje horizontal es el número de hijos y el eje vertical el número de familias. Y eso yo se lo puedo agregar a la gráfica en cualquier sitio simplemente agregando o insertando un cuadro con texto. Entonces yo aquí abajo, por ejemplo, le puedo poner ¿qué será? Número de hijos por familia, que eso es lo que representa nuestro eje horizontal. Lo voy a centrar del otro lado para que me quede muy bien puesto. Y en el eje vertical también le voy a agregar otro texto, insertar cuadro de texto, acá lo voy a preparar, que va a ser número de familias. Es muy curioso, pero aquí si ustedes se fijan el texto está muy grande, entonces lo que voy a hacer, les voy a cambiar la orientación del texto y pues así, ¿no? Más girado ahora lo voy a acomodar nada más. Acá, un poquito más arriba, ahí está. Número de familias, número de hijos por familia. Y yo con esto, pues ya le agrego mis rótulos que son independientes, digamos, de la forma de hacer las gráficas en Excel, pero yo he encontrado que es mucho mejor hacer estas cuestiones así y luego me voy ya a inicio, seleccionar objetos y selecciono todos estos objetos y una vez que los selecciono, ¿qué creen? Pues los voy a agrupar para que no se me muevan y así yo los puedo mover de un lado a otro sin que los letreros se me muevan, ya están bien controladitos, ¿se fijan? A partir de esto yo ya puedo ir acomodando mi gráfica en algún otro lugar y yo ya sé a qué se refiere. ¿Por qué? Porque ya tiene rótulos tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Bien, ese es un tipo de gráfica. El otro tipo de gráfica que les quiero mostrar es la gráfica que se denomina polígono de frecuencias, que es muy parecido al histograma de frecuencias, pero en lugar de mostrar los casos en forma de barras, se hace en forma de puntos. Para esto me voy otra vez a la parte de insertar y justo me voy a esta parte. No elijo ninguno de los que trae por defecto o por omisión porque esta gráfica es una gráfica que tiene un determinado valor para X y un determinado valor para Y. Entonces yo voy a ir a otros y le pido que me dé todos los tipos de gráfica. Para eso yo elijo esto que se llama dispersión XY. Acepto y entonces ¿qué voy? ¿A dónde voy? Pues bueno, pues me voy nada más voy a mover esto acá. Me voy a la parte, ¿no? De seleccionar los datos, ¿no? ¿Cuáles son mis datos? Pues mis datos están aquí. Son estos, los mismos que acabo de graficar para el histograma. Y ahora lo que voy a hacer es la leyenda. Voy a agregarle la leyenda acá, en este lado. Entonces, los valores para X van a estar de aquí hasta acá, ¿verdad? Entonces, ahora sí, acepto y ya tengo. Esto serie 2, no sé de dónde la sacó. De todas maneras, esto lo voy a borrar para que me dibuje mis casos. Otra forma también es, yo le puedo decir, ¿no? que me hagan algunas otras cosas. Ahora sí voy a mover mi grafiquita hacia acá
Y nuevamente, pues, les digo, entre más sencilla esté una gráfica, es mucho mejor. Por ejemplo, yo tengo aquí estas líneas. Estas líneas es preferible que las borre porque me van a llevar más a confusión que a generarme algo importante. Esta parte de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta cosita de aquí no sé de dónde viene. Bien, ya sé de dónde viene porque yo puse mal los ejes horizontal y vertical. Déjenme, la borro y voy a volver a empezar. Insertar, pues ¿qué va a hacer? Una dispersión. Voy a poner todos los tipos de gráfica. Les decía yo que la dispersión XY. Acepto y entonces ahora al seleccionar mis datos, dice el rango de los datos del gráfico, ¿no? ¿Qué son mis datos? Pues son todos estos que son el número de hijos por familia. Voy a seleccionarnos perfectamente y acepto dándole clic otra vez sobre sobre esa barrita, sobre esa flechita roja, ¿no? Entonces acepto nada más para ver cómo van quedando y si fijan ustedes otra vez tengo la cuestión que tenía con el histograma. Aquí tengo que me aparece estos datos, estos valores me aparecen de 2 en 2, fíjense. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este de aquí yo lo voy a borrar porque les decía yo que es mucho más práctico elaborar uno sus propias etiquetas porque de alguna manera al estarlas insertando con el mismo programa hace los tipos de letra como él quiere y nosotros lo queremos dejar muy sencillo, así que lo voy a eliminar. Otra cosa que tenemos que eliminar son estas barras, porque lo único que hacen es generar confusión. Las borramos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar clic sobre cualquiera de nuestros puntos y nos los va a seleccionar todos. Ahora, sobre cualquiera de ellos, con el botón secundario, le decimos que nos agregue las etiquetas de los datos. Aquí ya sabemos que el punto más alto del polígono es 36, ¿no? Pero en esta parte de aquí, vean ustedes cómo el eje está muy raro. Así que vamos a dar doble clic sobre el eje. Y entonces aquí nos vienen opciones del eje. Dice aquí, ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner que la mínima no es, digamos, el 0, ¿no? En realidad la cantidad mínima viene a ser 0. La unidad mayor es 0, pues el máximo que fueron, sí, 14 está bien. La unidad no va a ser de 2 en 2, sino de 1 en 1. Y la unidad menor la vamos a poner fija en, si les parece, así. Ahora, aquí en lugar de 1 tendríamos que tener 0, ¿verdad? Pero entonces aquí la unidad fija le vamos a poner -1. La parte mínima va a ser -1. Bueno, no vamos a empezar en... A ver, ¿cómo le hacemos para recorrer este valor que está aquí? ¿Dónde va a empezar y dónde va a terminar? ¿No? Entonces, valor máxima, eje vertical cruza por -1. Y ahora sí, el valor mínimo es 0.
Pero ¿por qué no nos quiere respetar aquí? Vamos a regresar otra vez a hacer el intento de seleccionar los datos. Dice aquí que entradas de la leyenda, número de hijos. Vamos nuevamente a empezarla para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, decíamos que vamos a insertar una gráfica XY. Voy a ponerla así, de este modo, en el segundo, para que queden unidos los valores. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mis datos. Rango de datos. Aquí los voy a seleccionar de esta forma. A ver qué me sugiere. Ahora sí, ya empieza 0 en 0. Acepto. Noten, voy a quitar esto para que me dé espacio para mi gráfica. Vean ustedes cómo aquí de 0 hijos hay 2 familias, pero para que se vea más bonito, ahora sí vamos a seleccionar nuestro eje. Acá nada más el puro eje, ¿no? Le damos con el botón secundario o simplemente damos doble clic sobre él y tenemos que tener las opciones del eje, dar formato al eje. Donde dijimos que cuál era el valor mínimo, le vamos a poner -1 para que por ahí crezca el valor máximo, pero la unidad la queremos que sea de 1 en 1. Y creo que ya. Ahora sí, ya tenemos nuestros datos. Vamos a borrar las líneas. Tenemos nuestra gráfica, nos ponemos sobre cualquier punto y le decimos que nos agregue las etiquetas con los datos. Ahora sí, ya vemos cómo 8 hijos tienen 36. Nuestro eje va de 1 en 1. Vamos a quitarle colores al área de trazado. Lo vamos a dejar sin relleno. Lo vamos a dejar sin borde. Y también esta parte de aquí. Sin relleno, sin línea, estilos de borde, pues sin nada, ¿no? Vamos a ver en la parte de atrás, también sin relleno y sin línea, para que quede toda totalmente transparente. Ahora sí, en esta parte le vamos a insertar, incluso como ya nuestro histograma lo tenía, incluso lo podemos copiar esa parte. Y se la pegamos por acá. Ahí está. Vean. También este letrerito que ya lo teníamos preparado. Copiamos y pegamos acá. Ok, entonces lo voy a agregar un poquito más para acá. Ya tenemos número de hijos por familia, número de familias. En realidad esto se llama un polígono de frecuencias. ¿Por qué? Porque es una figura que tiene muchos lados, pero no es un polígono cerrado, ¿no? Es un polígono abierto. Entonces ya tenemos un histograma y tenemos también un, ¿cómo se llama? Tenemos un polígono. Vamos a seleccionar los objetos, seleccionar objetos, todos estos, para que los agrupe y no se muevan. Ahí están todos seleccionados, le damos con el secundario del mouse y lo agrupamos, agrupar. También voy a agrupar pero me parece que no está junto, entonces volvemos a reagrupar. A seleccionar objetos. Seleccionar objetos. ¿No? Entonces hacemos así. Pues sí, parece que sí están agrupados.
algo no funcionó bien desde el momento en que como que se movió, ¿verdad? El agrupar, desagrupar, ahí están desagrupados y los vamos a volver a agrupar. Seleccionar objetos. Ok, ya están nuestros 3 objetos seleccionados y le pedimos que lo agrupe y que los reagrupe. Ahí está. Perfectamente, ya tenemos 2 de nuestras figuras más comunes en estadística y ahora vamos a el lado de las ojivas, ¿no? Las ojivas son gráficas de frecuencia acumulada, ya sea gráficas de frecuencia acumulada simplemente o gráficas de frecuencia relativa acumulada. Primero voy a hacer la gráfica de frecuencia acumulada. Lo que voy a hacer, lógicamente, es empezar otra vez en una celda limpia. Voy a poner mi celda activa y entonces a insertar nuevamente. En este caso ya nos vamos a otros. ¿Y qué decimos? Bueno, vamos a las gráficas X y Y, dispersión XY. Aceptamos. Ya tenemos nuestra área para el gráfico. Ahora, nos vamos a nuestros datos. ¿Qué vamos a hacer? Pues seleccionar los datos. ¿Dónde están nuestros datos? Pues la parte X va a ser el número de hijos por familia, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionarlos. Nada más vamos a pulsar al mismo tiempo el Caps Lock, que es el para las mayúsculas, y la tecla de control y seleccionamos nuestra X y luego seleccionamos la Y, que es la frecuencia acumulada, sin dejar de oprimir esas 2 teclas, ¿de acuerdo? Aceptamos y entonces vemos cómo nuestra gráfica tiene una forma de una S invertida. Estas gráficas que se llaman ojivas, nuevamente le voy a quitar aquí el valor de la serie, ¿no? Y también estas líneas que no son muy útiles. Y aquí lo que vamos a agregar sí son los datos, las etiquetas con los datos. Noten ustedes cómo aquí tenemos 2, 5, etcétera, 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 ¿no? Igual podemos cambiar cambiar el tipo de gráfica, ¿no? De dispersión y le vamos a poner que nos la junte para que vean ustedes cómo queda. Entonces tenemos ya ahí se ve mucho mejor la gráfica de J invertida. Y aquí nuevamente seleccionamos, vamos con el secundario del mouse. Una vez que seleccionamos nuestro eje, dar formato al eje. Lo más importante es que nosotros lo queremos aquí que vaya de 1 en 1, no de 2 en 2. Noten ustedes aquí que ahora sí ya nos marca 0, 1, 2, 3, 4 hasta 12, que fue el máximo número de hijos, ¿no? Igual, ¿qué le vamos a poner ahora en el eje vertical y horizontal? En el eje vertical, bueno, voy a quitarle los bordes y todo lo demás sin relleno, estilo de borde sin línea, porque pone demasiado complicado aquí la cosa. Y saben que muchas veces si uno le deja esas líneas, luego cuando la pasas a una presentación en PowerPoint te queda con el fondo que está ahí, no con el fondo que tú quieres. Y si tú le quieres cambiar un poco el formato al fondo en tus presentaciones en PowerPoint o en Word, siempre te vas a enfrentar con que ya tiene un colorcito o que tiene blanco en la parte de atrás y no la puedes manejar fácilmente. Entonces, obviamente aquí tenemos nosotros la frecuencia acumulada. También nosotros le podemos dar formato al eje y en lugar de que vaya de 20 en 20, ¿verdad? Lo vamos a fijar para que vaya de 10 en 10 o de 5 en 5, como nosotros queramos, ¿no? Entonces aquí ya va de 0 a 130, pero cambiando de 10 en 10. Y entonces fíjense ustedes que aquí ya puedo yo decir, ay, bueno, pues
¿Dónde están los 120? Pues están acá, ¿no? Acá están. Entonces, 12 hijos. Y así yo ya puedo leer esta frecuencia. Fíjense, ¿qué es lo importante de una ojiva de frecuencia acumulada? Yo aquí tengo cuántas familias tienen menos de las 120 que muestreamos, tienen menos de 7 hijos. Pues miren, aquí son 40, ¿verdad? Aquí tenemos el punto 7, o sea, 7 hijos, número de hijos, 7. De las 120 hay 40 familias que tienen menos de 7 hijos. Y esa es la ventaja de la ojiva de frecuencia acumulada. Así que ahora le vamos a insertar nuestros cuadritos de texto que son un poquito diferentes. Este sí es el número de hijos por familia, ¿verdad? Y en la parte de aquí vamos a poner entonces, insertar un cuadro de texto. Frecuencia acumulada del número de hijos. Entonces, como les había dicho, lo voy a girar un poquito el texto, lo voy a poner, aunque yo creo que lo voy a girar del otro modo. Ahí está. Creo que así se lee mejor, ¿verdad? Frecuencia acumulada del número de hijos y número de hijos por familia. ¿Cuántos familias tienen 9 hijos? Pues, ¿qué porcentaje? Más bien, ¿cuántas familias de las 120 tienen 9 hijos? Pues son alrededor de, aquí, ¿verdad? Que son 76. Más bien 8, ¿verdad? Hay 99 familias de las 120 que tienen menos de 9 hijos. Y solamente aquí 9 familias que tienen menos de 3 hijos. Es decir, esta es otra forma de leer la misma información. ¿Qué hacemos ahora? Otra vez vamos a seleccionar nuestros objetos con todo y sus letreros. Y lo que vamos a hacer es que ahora con el secundario los vamos a agrupar para que no se muevan. La otra ojiva el otro gráfica que les quería yo mostrar es una gráfica de porcentaje de frecuencia. Nuevamente, tomamos la tecla control y la tecla caps lock. Entonces lo que hacemos, agarramos nuestros primeros datos, que son, bueno, les había dicho yo que el primer paso era como ponerse en una celdita limpia para que ahí nos pusiera la gráfica. Entonces ahí voy a poner la gráfica, voy a insertar una dispersión, pero como la segunda para que nos junte, ¿no? Nos junte los datos. Ya que lo tengo, ¿a dónde me voy? Me voy acá a seleccionar datos, Ahí en seleccionar datos, lo que yo hago es que primero, ahora, ya con el origen de los datos, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar con el control y el caps lock, selecciono los valores del número de hijos por familia y luego la frecuencia relativa acumulada, sin soltar mis dedos de ahí. Ahora, ya que tengo eso, fíjense cómo acepto nada más y voy a ver qué fue lo que pasó. Ok, aquí tengo la frecuencia relativa. Llega hasta 1, ¿verdad? No llega hasta 1.20, llega hasta 1 porque ya sabemos que esta es en relación al total. Voy a quitar este letrero que siempre nos quita área. Quitar líneas. Bueno, ustedes se las pueden dejar si a ustedes les gusta así, ¿verdad? Pero les digo yo que a mí me gustan más limpias. Como más transparentitas, ¿no? Ahora sin relleno, sin borde. Ya lo tenemos. Vamos a ponerle los datos con el secundario del mouse, agregar etiquetas con datos. Noten ustedes cómo aquí están los porcentajes, más bien la fracción porcentual, ¿verdad? Si yo quisiera porcentaje igual aquí, en lugar de tener fracción porcentual, pues le pondría yo porcentaje.
Pero en este caso lo que voy a hacer ahora es que también le voy a dar un poco de formato a ese eje y le voy a decir que, a ver, este eje de aquí, dar formato al eje. Que las unidades me las haga de una en una porque así no me conviene que sean de dos en dos, porque yo estoy hablando del número de hijos, ¿no? Entonces esta es el número de hijos. Voy a copiar esta partecita, la voy a poner acá. Muy bien. Aquí tengo que esto sigue, mi eje X sigue representando el número de hijos por familia, pero este de aquí, este letrero de aquí ya no es la frecuencia relativa nada más, ya no es la frecuencia acumulada nada más, sino es la frecuencia, voy a poner aquí, frecuencia relativa acumulada. Más que está como muy juntita, ¿verdad? Le voy a separar para que se vea bien. Frecuencia relativa acumulada. Creo que así ya queda más clarito, ¿no? Esta es la frecuencia relativa acumulada y yo tengo aquí, vean ustedes cómo a la hora de que yo pongo mi letrero acá no me interfiere para nada con la gráfica. ¿Por qué? Porque no tiene borde. Nada de lo que yo estoy haciendo tiene borde. Sin relleno, ¿verdad? Sin relleno y sin borde. Y me queda mucho más limpiecito. ¿Qué hago ahora? Pues bueno, lo que puedo hacer ahora es seleccionar los objetos que tengo acá y con el botón secundario del mouse los agrupo para que no se muevan. Ya tengo mi primera variable, ¿no? Que es el número de hijos. Todas las demás gráficas, todos los demás ejemplos se hacen más o menos igual. Nada más que como ya vamos a tener casi 40 minutos de tutorial, vamos a cortarlo aquí y vamos a empezar con la siguiente variable en el siguiente tutorial.